Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast, episodio número 212, y estamos acá el martes 24 de octubre, 2:36 de la tarde, hora de Miami y de La Habana, 8 de la noche, hora de Europa, de España, de Italia, solamente a unas horas del partido, probablemente uno de los partidos más cruciales en cuanto a el destino europeo de la Roma de cara a la temporada. Vamos a estar enfrentando en la jornada número 3 de la Europa League al Slavia de Praga, que visitará el Olímpico de Roma este jueves en la tercera fecha. Como ya decía, ambos equipos llegan empatados a punto, y sobre esto vamos a estar comentando y muchísimo más en este episodio de cerca de una hora. Vamos a estar hablando de, como decía, partido europeo. Vamos a estar hablando también de lo que han hecho los jugadores cedidos por la Roma en los últimos días en sus respectivos equipos. Vamos a estar hablando también de algunas cuestiones que se nos quedaron, porque como saben no pude estar con Santi acá en el partido del post-Monza. Me agarró muy temprano en la mañana. Del lado de acá fueron las 6 de la mañana, 5:30, me levanté muy temprano a actualizar la web, seguir el partido, y ya luego entre mi señor esposo y mi pequeño hijo no me dejaron mucho tiempo a esa hora de la mañana para grabar, y hay algunas cuestiones que se quedaron en el tintero que lo vamos a hablar con nuestro querido Santi Boy, que me está acompañando acá en este episodio número 212, y alguna que otra pregunta que nos va llegando de nuestros Patreon y también de nuestros seguidores. Así que nada, gracias por estar acá. Recuerden suscribirse, compartir, dar like, comentarles a sus amigos que conocen algunos no sé, como siempre digo, otros hinchas que hacen un programa que hablan siempre de lo que nos gusta, que es nuestra querida Roma, que viene de 4 victorias seguidas, una en Europa League y 3 en Serie A, y parece que va remontando el vuelo, aunque estamos en una semana y en unos días muy cruciales. También después de la visita al Slavia Praga estaremos visitando al Inter, donde Romelu Lukaku va a ser recibido con más de 30.000 silbatos. Parece que la situación económica golpeó a los ultras del Inter, no pudieron llegar a esos 55.000, nada más se quedaron en 30.000 silbatos, y donde no va a estar José Mourinho, que fue expulsado en el partido contra el Monza, en un partido donde había su pique entre Paladino y José Mourinho, pero que fue expulsado por hacer el gesto de llorar y otras cosas en el Olímpico. Así que vamos a una pausa, enseguida estamos de vuelta acá con Santi Boy para comentar esto y muchísimo más de cara a lo que se viene. Así que gracias por estar. Santi Boy, amigo mío, bienvenido de vuelta a los micrófonos de Planeta Roma Podcast. ¿Cómo estás y cómo has estado estos días y qué me cuentas? Todo bien, por aquí, contento de volver a hablar de la Roma, y en un momento en el que, de vuelta con la competición doméstica, con las ligas, con las copas, pues bueno, volvemos a tener partidos cada pocos días que comentar. Contento, como digo, por ello, porque creo que como hacen otros tantos, yo las detenciones de estas competiciones por las fechas FIFA también me las tomo como un pequeño respiro para mí. Sí que es cierto que sigo viendo fútbol femenino, en el caso de nuestra Roma, también de nuestro equipo femenino, y también aprovecho para ver algún partido que se me haya podido quedar pendiente. Pero en esencia esas 2 semanas mal contadas me las tomo de un respiro que de vez en cuando también me viene bien. Sin duda viene bien estos días, también los aprovecho un poquito
para despegar tanto de esta actualidad de nuestra querida Roma, o sea, de cuanto a la inmediatez y tal. Oye, déjame hacerte una pregunta. Tú que preguntabas en nuestro grupo de Patreon, de hecho, sea bienvenido el saludo a todos nuestros Patreons. Gracias por estar, gracias siempre por apoyarnos. Y recuerden que si quieren ser un suscriptor de pago, un Patreon de Planeta Roma y apoyar este trabajo que hacemos siempre, sea en nuestra web, en nuestro podcast y en todas nuestras redes sociales, simplemente se dirigen a patreon.com/Planeta Roma y ahí pueden encontrar las formas de suscripción. Va desde $1 hasta los $3 y tienen acceso a contenido exclusivo y apoyar básicamente lo que hacemos. También pueden descargar la app de Patreon en su dispositivo móvil y buscar el espacio de Planeta Roma. Preguntaba ahí en el grupo, Santi, te decía, ¿has visto muchas sanciones? Tú que sigues bastante fútbol, sobre todo en España y en Alemania, ¿has visto sanciones a los recogepelotas? No. A ver, es cierto que en Alemania no se estila el tener problemas con los recogepelotas, salvo de forma muy puntual, como sí sucede pues en el caso de Serie A y en España. En España hay varios equipos muy sospechosos de ellos. Yo recuerdo de bien jovencito, de bien pequeñito, escuchar partidos de fútbol por la radio y ponerme nervioso solo de oír cómo los narradores, los locutores de radio comentaban cómo, por ejemplo, en el campo del Betis, en el Benito Villamarín, los recogepelotas desaparecían literalmente del terreno de juego. Se iban a la grada y dejaban de existir, dejaban de participar. Y esto en España sí que sigue siendo una práctica habitual. Ahora, que haya sanciones a ellos, no es habitual. No, yo me pregunto cuál sería la sanción debe ir directamente al club, porque, por ejemplo, la Roma, que ha sido sancionada por esta práctica, por así decirlo, por el partido contra el Monza, los que son recogepelotas son los jugadores de las inferiores. Sí, eso no le pueden quitar. Uh-huh. No creo que le vayan a quitar el sueldo a los muchachos o lo prohíban entrenar, sino debe ir una sanción al Monza. No, te preguntaba esto porque me causaba hoy la duda cuando leía el reporte del Widisch Sportivo, del juez deportivo de la Serie A, respecto a esto, ¿no? Que fue la Roma multada por esto, porque llega el partido contra el Monza, como todos conocen, había este pique entre Padalino y José Mourinho desde el partido Monza-Roma de la temporada pasada, cuando Padalino dijo que el banquillo de la Roma era un escándalo y realmente cada banquillo es como menos. Sabemos que el de la Roma es particular, aunque ha mejorado bastante en los últimos tiempos. Hay menos protestas, evidentemente. Y yo, por ejemplo, vi en el partido contra el Monza también al banquillo del Monza protestar bastante. Y sobre esto quería preguntarte porque me generó bastante la duda, o sea, recordar así sanciones públicas. Sí, siempre he visto que a veces ha pasado con los juegos de pelota, que algunos casos son más rápidos, otros más lentos, también se utiliza en función del club local. Esto es una práctica normal, siempre ha sido en el fútbol, en otros es más normal, pero bueno, así una sanción públicamente no la recordaba. Es cierto que una vez anotó su tanto el Shaarawy, se entró en esa guerra de guerrillas también en la que Mourinho se mueve a las mil maravillas y su staff técnico y el banquillo de la Roma por extensión, y en esa zona de banquillos fueron constantes las interrupciones, sea por protestas, sea por cuestión de falta de balones, etcétera, pero en el resto del partido no resultó una circunstancia especialmente llamativa, ni que yo considerara que la Roma estuviera perdiendo el tiempo de forma vehemente o de forma clara como para merecerse una sanción. Entiendo que debió tratarse de algo anotado por el colegiado o por el cuarto árbitro en las postrimerías del encuentro. Sí, hay un video de Daniele Lo Mónaco, el jefe de la redacción del diario El Romanista, un diario que se dedica solamente a hablar de la Roma, un diario que es
bien conocido por todos, que compartía un video en su cuenta de Twitter donde se ve al cuarto árbitro gritarle varias veces al principal, expulsa a Mourinho, expulsa a Mourinho. Y es verdad que ya había su pique, pero bueno, ya esto lo digo porque comenté contigo después por interno, después del partido, sobre el tema de la expulsión de José Mourinho, porque como nos lo preguntamos nosotros, se lo preguntan varias personas, no es la primera vez que José Mourinho no va a estar en el banquillo frente al Inter. Sabemos cuál es su relación sentimental con el Inter y lo que significó para él personalmente, además no lo ha escondido, lo ha dicho varias veces, pero suele ser llamativo que no esté. Algunos pensaban que lo había hecho a propósito, otros no, y viendo un poco la cinemática, por decirlo así, de la Serie A, dice, bueno, expulsan a José Mourinho, y lo de Massimiliano Allegri en San Siro contra el Inter era para sanción de 3 partidos realmente, porque fue un escándalo completo. Los memes están viralizados en las redes, Santi. Yo no creo que a unos se les permita más que a otros. Es cierto que hay que tener en cuenta en qué momento se realizan esos gestos, hacia quién van dirigidos esos gestos, ese tipo de aspavientos, por ejemplo, que Allegri también es muy dado a ello. Muchas veces los dirige a sus propios jugadores, los hace cara a cara con ellos. Cuando ves imágenes, algunas paradas parecen bastante peor de lo que son. Recuerdo una reciente con Federico Chiesa, que parecía que le estuviera cogiendo de la pechera, y realmente lo que estaba haciendo, cuando ves el vídeo, era celebrar el tanto con Chiesa. Eso hago referencia antes de la fecha FIFA, un partido antes de la fecha FIFA. Y en el caso de Mourinho, yo considero que la expulsión la mereció. Podríamos debatir si la buscó o no, pero esto solo lo va a saber el técnico portugués. La realidad es que es una falta de respeto total y absoluta dirigirte al banquillo rival diciéndole que son unos llorones o que se vayan a otro lugar a llorar. Pocas veces lo he visto de un profesional del fútbol, como es el caso de Mourinho, pero de Mourinho, insisto, no es ni siquiera la peor de sus actuaciones respecto a un rival, con lo que no es sorprendente. Si es meditada o no, si es pretendida o no, lo desconozco e insisto en esto, y que al final solo podríamos dar nuestra opinión, podríamos estar muy lejos de la realidad con ella. Pero sí que podemos aportar un dato objetivo, y es que en la Serie A, la temporada anterior, la Roma sufrió 11 expulsiones en su banquillo, entre Mourinho, resto del staff técnico y jugadores que estuvieran en ese momento en el banquillo. Y 11 expulsiones son muchísimas. Una cantidad abrumadora de expulsiones que, tratándose del cuerpo técnico, dejan al equipo en una mala situación, porque tú debes tener a tu técnico, que es tu faro, tu guía durante el partido. Bajo mi punto de vista, los buenos técnicos se demuestran cuando durante el partido son capaces de intervenir y subsanar aquellas situaciones que durante la semana no haya sido capaz, porque el entrenador rival sobre la pizarra, sobre el terreno de juego, ha dibujado otro tipo de estrategia inesperada. Entonces, cuando dejas de tener a tu faro y a tu guía en el terreno de juego, estás en una desventaja competitiva. Y en ese sentido, Mourinho es una persona que acostumbra en su etapa, no solo en la Roma, sino profesional, a tener este tipo de situaciones, por lo que yo calificaría de chiquilladas, porque lo del otro día en el minuto 90 y tantos no creo que le aportara nada al partido. Algo que se le preguntó luego a él y que él evidentemente no pudo negar, lo vimos todos a través de la televisión. Vamos a ir llevando esta conversación un poco alternando los temas del partido contra Monza y el partido contra Europa League, sobre todo por la pregunta que te voy a hacer y la sensación que me deja. Se ha anunciado que quien va a acompañar en la mesa de prensa de este miércoles a José Mourinho será Maëlys Vilar. Por lo tanto, parece, no ha pasado alguna que otra vez con la Roma y también en general, que un futbolista acompaña al entrenador en la mesa de prensa y luego no es titular. Pero en este caso, al parecer, y según viendo el historial de los últimos partidos, apunta a que ya la alternancia esta entre Ruiz y Vilar de cara a la Copa está planteada, y parece que Vilar va a ser el entrenador, el portero titular. Y
Y pienso en el partido de Rui, creo que ha sido su mejor partido de la temporada y en el que más ha influido. Y también pienso en Di Gregorio. Me causó muy buena impresión el portero. Ya lo hemos visto en las últimas 2 temporadas en la Serie A, o sea, en la temporada pasada y esta. Y me ha causado muy buena impresión Di Gregorio, hizo paradas muy interesantes. Y pensaba cuando veía el partido, porque se ha hablado mucho, se ha ligado, o sea, un tema sobre la mesa. Rui Patricio está terminando su contrato con la Roma, no se sabe si se va a renovar o no, y con la posible salida de José Mourinho sobre la mesa también, un portero que trae José a la Roma, lo más probable que pase es que si José Mourinho no sigue, Rui no siga, y hay que pensar en el futuro de la portería de la Roma, y Di Gregorio ha sido uno de los nombres que se ha ligado, aunque a mí, después de viendo el partido, analizando durante el día y tal, y preparando este episodio también en la previa, pensaba, a mí la impresión que me deja hoy Di Gregorio es que si no se tuercen las cosas y sigue con este nivel, probablemente tenga un camino muy parecido al de Vicario. Y lo otro que pienso es, ¿ves a Vilar con un futuro a largo plazo en la Roma? Es difícil aventurarse a dar una opinión medianamente certera en ese sentido. Yo creo que es Vilar, al fin y al cabo, cuando ha sido contratado es porque se le atisban unas condiciones. Creo que cuando ha tenido la oportunidad de intervenir, como mínimo, no podemos calificarlo de desastroso o de errores groseros. Y un jugador mejora muchísimo a medida que va teniendo una continuidad de minutos y de partidos. Y para mí es una prueba muy importante la que tiene Vilar este año con la competición de Europa League, que vamos a entender que después de las 2 primeras jornadas, la tercera y el resto de la competición vaya a ser el titular, y presumiblemente también en la Copa Italia. Es una prueba muy muy importante para atisbar si como mínimo se acerca a un nivel mínimo exigible para la Roma de cara a una posible tutelaridad la próxima temporada, como tuvo aventuras. Lo que yo sí que tengo bastante claro es que estamos ante el final de Rui Patricio en la Roma. Me sorprendería, al menos ahora mismo, a 24 de octubre de 2023, que la próxima temporada, en el mes de septiembre, tengamos a Rui Patricio en plantilla, porque creo que es una cuestión de ciclo, de final de ciclo, y de un portero que nos ha dado un paso al frente en cuanto a seguridad, en cuanto a estabilidad en la portería, pero también al que, si el equipo necesita seguir creciendo, y indudablemente si el equipo logra el objetivo de esta temporada, que es una plaza en Liga de Campeones de la próxima campaña, se nos queda bastante corto. No sé si Vilar será capaz de dar ese salto y ese paso al frente que el equipo necesitaría en esa tesitura, pero lo que sí que tengo muy, muy claro es que Rui Patricio, a mí ahora mismo, a día de hoy, yo lo veo más fuera que dentro al final de temporada. En la Serie A siempre han habido porteros tremendamente buenos. Creo que en el último lustro tenemos muchos ejemplos muy claros, y algunos que incluso se nos han escapado. El ejemplo de Guglielmo Vicario, ahora mismo portero del Tottenham, es uno de ellos. Un portero muy muy joven y con mucho talento, que a los Spurs ahora mismo les está dando un muy buen rendimiento, y que teniéndolo en nuestra competición pues se nos ha marchado, y quizás no era el momento de invertir, ni tampoco tenías la posibilidad de invertir. Veremos qué es lo que sucede con Carnesecchi, que es el portero titular de los últimos años en las inferiores italiana, portero ahora mismo en nómina del Atalanta, que ha jugado algún partido esta temporada, se está alternando y está viendo a ver si es capaz de relegar al puesto de suplente a Juan Musso. Veremos qué es lo que sucede en la portería bergamasca, pero Carnesecchi ha sido relacionado con la Roma en las últimas semanas. Todos los expertos del fútbol italiano coinciden en que es el próximo portero titular de la selección azzurra. Hay que recordar que Donnarumma sigue siendo un portero muy joven y que los porteros alargan muchísimo su trayectoria deportiva, pero veremos qué es lo que sucede y cómo ocupamos nosotros ese hueco, porque insisto, como tengamos la fortuna de lograr el objetivo de esta temporada, esa posición va a ser una de las prioridades, o al menos debería serlo.
Sí, o sea, tanto Carnesecchi como Di Gregorio se han ligado a la Roma, pero Carnesecchi, primero hemos visto vivimos la novela del verano con Duván Zapata, que el Atalanta es un equipo que no gusta fortalecer a sus rivales y menos a la Roma, en este caso, porque son un equipo que esta temporada están luchando por los mismos objetivos, que es entrar en Europa y entrar en Champions, en primer lugar, y luego que es un jugador que tiene una cotización bastante alta por esto mismo que mencionaba Santi. O sea, las últimas informaciones que hemos publicado en planetaroma.net y donde pueden leer todo el historial de esta noticia, se habla de que en Bergamo, para dejar que Carnesecchi salga, se sentarían a hablar por más de 20 millones. Y la Roma, para sentarse a hablar con alguien por un portero de más de 20 millones, tiene que haber estado en la Champions y tener una liquidez que hoy no tiene. O sea que probablemente haya que mirar a otro lado. Y no estoy seguro que la cotización de Di Gregorio, si el Monza sigue como está, porque el Monza es un equipo que compite bien y si logra mantener cierta estabilidad, la que no tuvieron al inicio de la temporada pasada, creo que era con Stropa, ¿no? No recuerdo si era Stropa el entrenador del Monza, que luego recogió el batón paladino para continuar y hacer una gran temporada con el Monza. Si lograran de casualidad meterse en Europa o terminar entre 7, 8 primeros, o entre los 10 primeros, la valoración de Di Gregorio no va a ser menor a 10 millones. Y para la Roma y los equipos italianos necesitan facturar. Por esto mismo, ningún equipo italiano, piensa en Inter, que necesitaba fichar un arquero, por ejemplo, y un equipo de Champions, subcampeón de Champions, y tenía cierta liquidez, no podía ir porque el Empoli lo había recomprado del Cagliari a Vicario por unos 10 millones y necesitaba recuperar esa inversión rápido. Y la única manera de recuperar rápido esa inversión y hacer una plusvalía era simplemente venderlo a la Premier, que es donde tienen plata fresca, ¿no? Y yo creo que es un tema complicado. Yo creo que sí, yo creo que estoy a la línea de Santi en este sentido. Yo creo que Ruiz no va a seguir la temporada pasada, salvo giros dramáticos de los acontecimientos. Y Svilar hay que verlo. No me parece que sea ni mucho peor ni mucho peor que Fusato, que es un ejemplo similar y reciente que hemos vivido. Pero si la Roma entra en Champions y quieren seguir entrando, pongamos el escenario peor. La Roma no entra en Champions, sigue metiendo en Europa League y quiere competir otra temporada más en un reinicio de ciclo con un entrenador X. No me queda muy claro de que sea Miles Villar el portero para dar esa seguridad bajo palo y competir tanto en Europa como en Liga para entrar en Champions, Santi. No, coincido plenamente contigo, David, y yo lo comentaba. Tiene una prueba, veremos, y en el grupo de Patreons lo comentábamos recientemente también, ¿no? La situación de Alisson, que probablemente muchos de nosotros por desconocimiento del fútbol brasileño éramos incapaces de adivinarle el talento que finalmente demostró el guardameta, evidentemente en su estancia en Roma, que creo que fue clave para alcanzar esas semifinales de Liga de Campeones en aquella época, con Eusebio Di Francesco en el banquillo, pero también en el Liverpool, en el que por momentos ha estado tranquilísimamente en el top 5, incluso top 3 de porteros a nivel mundial en alguna que otra temporada. Un portero completísimo el brasileño, y que todos soñamos con que Miles Villar pudiera emular, ¿no? De cierta manera o aproximarse a ello. Ojalá sea así. Ahora mismo es difícil, pero es que estamos valorando un guardameta que ha tenido poquísimos minutos con la Roma y también los tuvo muy pocos con el Benfica. Un portero que ha pasado de suplencia en suplencia y que yo cuando se dio su contratación entendí como una apuesta pura y dura de Thiago Pinto, por conocedor de la casa benfiquista y del fútbol portugués. Correcto, yo también atendiendo a la situación económica del club, porque ibas a buscar un segundo portero, tienes poco dinero, no puedes gastar, y si puedes encontrar un portero que ya tú conoces, con el que has trabajado y que sabes que tiene un potencial mediano alto y que pudiera de alguna manera explotar. O sea, se ha criticado mucho algunos movimientos de Thiago Pinto, pero siempre, como hemos comentado acá a lo largo de la historia de este podcast y durante la era José Mourinho y Thiago Pinto, se mueve por un filo muy, muy, muy pequeño, o sea, y tiene que tomar decisiones basadas
en el presupuesto de la Roma, que es ínfimo en las últimas temporadas, y yo creo que al final no sale tan mal, porque Rui en los primeros tiempos garantizó cierta estabilidad, como decía Santi, y Svilar cuando ha tenido que jugar tampoco ha sido algo grotesco, como lo fue, no sé, Pau López en su momento, que era pura inestabilidad, que se hacía los goles solo, o no sé, más atrás en el tiempo, los porteros que ya conocemos, y en fin, creo que queda claro este tema. Santi, sobre el Roma-Monza, que ya hemos, como decía, vamos a ir atendiendo las dos conversaciones, también enfocándolo un poco de cara a esto. Ya entró Diego Llorente, sale Indica por un golpe, que ya han anunciado, se han anunciado en las últimas noticias que Indica lo que tiene es un golpe y te va a valorar si en las próximas horas entrena con el grupo o no, de cara al partido contra el Jueves. Va volviendo Smalling. Hay algunas cuestiones por ahí que se quedan en el tintero, y también de cara al 11 el que puede variar o no el partido contra el Slavia Praga. Bueno, sin duda es importante el ir recuperando efectivos que nos permitan no solo dar descanso en algún caso puntual, sino también el recolocar nuestras piezas, dejar de tener a Cristante en el centro de la zaga y volver a tener al líder que supone Chris Smalling para la misma, ¿no? Entonces, la vuelta de Llorente es positiva, y yo creo que el rendimiento de Van Ndicka también lo es, teniendo en cuenta que llevamos tan solo 9 jornadas de Serie A, el protagonismo que ha cobrado debido a las lesiones de Smalling y de Llorente. El costamarfileño está jugando un papel clave, y creo que en este partido contra el Monza, que también lo ha asilado muy bien con nuestro futuro más próximo probablemente a nivel táctico, se dio una situación que yo quería repasar, porque el protagonista principal es Ndicka, para bien y para mal, y es algo que comenté en el post, en el análisis posterior, pero que creo que vale la pena incidir, porque es una situación que nos está generando muchísimas dificultades, y es la creación del juego. ¿Cómo decidimos hacerlo, David? Tú cuéntame lo que has visto. Se ha hablado mucho sobre esto. O sea, yo tenía una pregunta para hacerte, pero ya que hemos, o sea, esto, los que nos escuchan, Santi me ha comentado, oye, tengo un par de cosas que se me quedaron. Yo fui por aquí sin saber realmente cuál era la cuestión, también un poco para hacer esto un poco más dinámico. Y Santi, sabes que escucho mucho la radio, y se ha hablado mucho sobre el tema del juego, del no juego, de la filosofía, que hablaba recientemente Capello sobre el tema filosofía y sobre el ganar, el resultadismo, y no. Y decía, por ejemplo, Angelo Magnante, después de que es periodista de Sky y que se encarga de cubrir a la Roma a pie de campo, también con Paolo Soña, que son los dos periodistas de Sky que cubren a la Roma para esta cadena deportiva, que dicho sea de paso, se mantiene Sky, Dance y Sky, Dance en primer lugar y Sky en segundo, por los derechos de la Serie A por los próximos años, por un valor de 900 millones, inferior al acuerdo que había para el ciclo anterior, y que esto también ha dado mucho que hablar, quizás pudiéramos hablarlo en otro momento. Y se habló, Santi, mucho de esto. O sea, Mañana te decía que otro entrenador que no fuera José Mourinho no hubiera podido ganar este partido, hablando del no juego. Fue un equipo que nos enfrentamos ante un Monza que pierde un jugador, que fue de Ambrosio por una prudencia suya. También habían cometido bastantes faltas, se podía marcar o no, quizás fue un poco rigurosa, pero también ahí está en el trabajo de Andrea Belotti, que es el tercer jugador rival que logra expulsar en estos días, porque es un jugador muy incisivo, que lucha, y esto también los colegiados lo ven, recibe la falta y termina expulsado, y al final un partido donde podría ser ventajoso para la Roma termina sufriendo mucho, y parecía mejor, como mismo tú decías, lo reconoce José Mourinho en mesa de prensa, donde el Monza jugó mucho mejor con 10 que con 11, atacó, buscó, Rui fue figura, y se hablaba mucho de esto, del juego, del no juego. ¿Qué tú prefieres? Una Roma, se preguntaba mucho en la radio, ¿se prefiere una Roma que juegue bien o una Roma que gane? Y esto, o sea, a mí me costó, o sea, estas cosas es un muelón muy grande para abrir en este episodio y debatirlo,
pero lo que está claro, Santi, es que le costó a la Roma generar ante un Monza que fue un equipo muy organizado. Y yo, David, considero que en muchas ocasiones a nivel mediático tratamos de decorar las situaciones, tratamos de embadurnar una carencia para hacerla un desprecio hacia los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí no hay un jugar bien o un jugar mal. Para mí existe el jugar a fútbol. Y como juegues, significa jugar. Nada más, ni bien ni mal. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer bien o mal? El cómo estás jugando. Jugar a la defensiva, jugar a la ofensiva, desprotegiéndose más, normalmente es lo que se tiende a decir que esto es jugar bien. Pero no es verdad. Eso es jugar al fútbol, es tener una estrategia, es tener también una identidad, es tener un estilo de juego y es tener un relato. Ahora bien, ¿qué considero que le está sucediendo a la Roma? Considero que la Roma ahora mismo tiene que conseguir un mayor relato, tiene que conseguir un mayor juego, porque ahora mismo tenemos más corazón, tenemos más contundencia, más grinta, que se dice en italiano, y en los últimos partidos lo hemos oído demasiado. Tenemos mucho más grinta y corazón que relato, que juego. Y a los últimos partidos me remito. Nos estamos abonando a tener que salvar los partidos prácticamente a la épica, en los minutos finales, los instantes finales. Ya sea con goles del Shaarawy, abonado también en los últimos 15 minutos de los encuentros a marcar goles, o de quien sea. Pero la realidad es que acabamos siempre apretando. Como nuestro partido contra el Feyenoord de la temporada pasada en Europa League. De esa misma manera, como la Roma está ganando partidos, que los puntos valen lo mismo, son igualmente válidos. Pero sí que considero que cuando tú tienes un juego muy trabajado, un relato, una forma de pensar, una forma de ejecutar muy trabajada, muy sincronizada, tus posibilidades de ganar aumentan, independientemente de que éstas sean trabajo a nivel defensivo y luego salgo a la contra de una forma muy determinada, o me despliego en ataque, tomo riesgos atrás, jugando un 1 contra 1 de mi defensa sacando el balón y generando muchas ocasiones de juego. Me da igual, si es que esto me da igual, esto no es jugar bien o jugar mal, esto es jugar a fútbol y jugar con una estrategia. Lo que haces bien o mal es cuando tomas esa decisión de a qué estás jugando, si la estás ejecutando bien o la estás ejecutando mal. Muy claro, David. La temporada pasada, la sincronía que había en el equipo era fascinante. A nivel defensivo, la defensa de área que se hacía es que por allí no pasaba ni una gotita de agua, ni un hilo de agua, nada. Por ahí no podía pasar nadie porque el equipo jugaba junto. Cuanto más juntas tengas las piezas, más difícil es de perforarla, ¿no? Ese muro. Y el año pasado a nivel defensivo la Roma esto lo hizo a las mil maravillas. El problema es que esta temporada lo hemos perdido, bien sea por los recursos que tenemos en plantilla, que no son los mismos y nos obligan a jugar de una forma diferente, o bien porque desde el propio cuerpo técnico se decida que a estos jugadores hay que darles otro ambiente y hay que tratar de pisar más campo rival y hay que jugar con más metros a la espalda. Pero la realidad es que esa sincronía la hemos perdido y que tendemos a cometer unos errores muy puntuales, que si quieres entramos al detalle en ellos, David. Yo tengo dos situaciones muy marcadas que vimos contra el Monza y que además son muy repetitivas y que considero que esto nos está penalizando demasiado y que nos falta muchísimo trabajo. Un trabajo que, todo hay que decirlo, entre parones de fechas FIFA, lesionados y partido tras partido en los cuales tú necesitas tiempo de recuperación y poco tiempo de trabajo, pues teniendo nuevas incorporaciones, queriendo jugar de una forma diferente, todo esto también lleva su tiempo. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Santi. Creo que lo que deberíamos por proponernos para el futuro, buscar los por qué. Ya lo hemos hablado algunas veces, quizás entrar en profundidad en esto cuando tengamos tiempo y la dinámica de los juegos nos lo permitan. Los por qué, porque tú mencionabas algo que para mí es fundamental y es la identidad. ¿Cuál es la identidad de la Roma hoy? Sabíamos hasta la temporada pasada cuál era la identidad de la Roma y era bien clara y bien marcada, como tú lo decías, y también había una cualidad, o hay una cualidad de la Roma que
que se mantuvo en el tiempo en los últimos partidos de la temporada pasada inclusive, que era también hacer jugar mal al equipo rival. Que el equipo rival caiga en desesperación. Pienso en el partido contra el Leverkusen o el partido contra la Real Sociedad, donde la Roma decida directamente jugar a la defensiva, cerrarse contra bloque bajo, intentar, cuando se pudiera, con balones largos salir a las contras o salir las contras con transiciones por los costados, como se pudiera. Y esto era la identidad clara para mí de la Roma, que hoy no se ve tanto. Y hay que buscar los porqués. Creo que es lo fundamental. Y hay, como tú decías, hay muchas razones. Yo lo decía en Twitter, lo decía también en nuestro grupo de Patreon, y es que la Roma vino a hacer el primer entrenamiento real, y esto le pasa a muchos equipos, el viernes, cuando todos los jugadores internacionales ya se habían recuperado. Algunos hicieron viajes largos, otros no. Algunos se tomaron un día más de descanso, llegando el miércoles de sus selecciones. En fin, fue bastante complicado. Fueron hasta 15. Habíamos hecho acá un repaso de los internacionales, incluso el Charaui con el tema de las apuestas se tuvo que sumar a la selección, y fueron hasta 15 desde el primer equipo, y esto evidentemente, como decía Santi, va en contra de la dinámica de trabajo y de poder crear ciertas cosas. Pero yo creo que la mayor, o sea, para mí en este momento, Santi, es la identidad. Es una Roma mucho más ofensiva, Santi, que los números lo demuestran, pero hay situaciones, como tú lo decías, que marcan ciertos problemas a la hora de tener esa identidad o en la búsqueda de una supuesta identidad. Sí, mira, yo creo que uno de los condicionantes muy evidentes y muy claros de este cambio en la Roma es Romelu Lukaku. Pongo un ejemplo muy claro para tratar de ser pedagógico con ello. ¿Cuál es la mayor virtud o cuál es, por ejemplo, la de Zaniolo, por poner un caso conocido? A Zaniolo, para potenciarlo, necesitabas darle muchos metros por delante para que él pudiera explotar su velocidad, su potencia física del tren inferior, sea en conducción o sea al espacio, pero a Zaniolo en espacios reducidos tenía ciertas carencias y limitaciones. Sin embargo, a espacio abierto lo potenciabas. Jugar con Zaniolo a la contra tenía un sentido. Jugar a la contra con Lukaku, pese a que ha sido capaz de anotar goles antológicos recorriendo 40 metros, no tiene el mismo sentido. Lukaku es un tío que tiene que mover muchísimo peso de su propio cuerpo, y que los partidos se le pueden acabar haciendo muy largos si tú los tienes jugando a 50 metros del área rival. Y sin embargo, si lo consigues tener fresco y ser un jugador que pueda desenvolverse en el balcón del área rival, es que te cumple las mil maravillas. Y el caso del último partido ante el Monza, cuando la Roma ya decide ir a por el partido en los minutos finales, con Azmoun también fijando a las defensas, abriendo muy bien el campo en ese último sentido, en este sentido, con Christensen y con Zalewski por los costados, da un auténtico clinic el belga, hundiendo a la defensa rival, fijando no a uno sino a varios de los defensores. Hay una jugada muy muy clara en la que culea como si fuera un pívot de baloncesto, empujando a su defensor al área pequeña para dejarle un balón de cara a Azmoun, y en esto es un jugador absolutamente privilegiado, y cuanto más minutos le demos en esta situación, mejor será para la Roma. Entonces, yo creo que es uno de los condicionantes claros de este cambio de juego, porque Dybala ya lo teníamos el año pasado. Otro de esos recursos que nos vienen dados distintos es el de Leandro Paredes. Leandro Paredes y Nemanja Matic no son el mismo tipo de jugador. Se desenvuelven en la misma zona, pero no juegan igual. Uno es mucho más virtuoso con balón y el otro lo era a nivel defensivo. Igual que Nemanja Matic en la final de la Europa League es un auténtico espectáculo a nivel defensivo, cuando fue capaz de evolucionar durante la temporada de menos a más, a mucho más. El 2023 de Matic fue excelente, dadas las condiciones y la edad del jugador.
Y sin embargo, Leandro Paredes es un jugador que nos da mucho con balón, pero a nivel defensivo no es Nemanja Matic, ni le podemos pedir que lo sea porque no lo ha llegado a ser nunca en la vida y no lo va a ser a estas alturas de su trayectoria profesional. Con lo que creo que son diferentes situaciones y diferentes incluso jugadores los que nos llevan a jugar de forma diferente y haber perdido esa virtud defensiva que nos caracterizó tanto el año pasado. De las dos cosas que te quería comentar, David, una con balón y otra, vamos a decir que sin balón, entre comillas. Y voy por esta primero, que es la de las pérdidas. Contra el Monza, Spinazzola tuvo 14 pérdidas, que son muchísimas pérdidas para un jugador que juega de lateral o de carrilero. Muchas pérdidas porque en muchas ocasiones se toman malas decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú pierdes el balón, dejas de tener el control sobre la situación, porque además en muchas ocasiones esa pérdida se produce en campo propio o muy cerca del mismo. La Roma no domina el juego, acaba sus jugadas en la banda en muchísimas ocasiones, y lo que tiene que hacer ahí es ser mucho más paciente, girar el juego. Cuando con Indica no se le presentan opciones por dentro, tiene que ir a opciones por fuera. Si esa opción por fuera es Spinazzola y Spinazzola no tiene ninguna otra opción, va a tener que girar, volver a Indica, ir a Mancini o, si es necesario, irse hasta Karsdorp o Christensen al costado opuesto. Pero en ningún momento lo que debe hacer es jugársela como lo hace en cantidad abusiva de situaciones, un 1 contra 1. Muchas veces con un acarreo que lo podemos ver de una forma positiva en una estadística pura y limpia, pero que cuando le metemos el contexto vemos que nunca llega a línea de fondo, o en muy pocas ocasiones llega a línea de fondo, y que nos proporciona una cantidad de pérdidas demasiado grande, demasiado abrumadora. Y en esto Spinazzola es uno de los nombres que siempre aparece en esta estadística. La Roma no pierde muchos balones, hay que decirlo, es cierto. Y con jugadores de calidad técnica que tiene ahora en la plantilla, está consiguiendo minimizar ese impacto de las pérdidas. Pero a lo que me refiero es a tener la paciencia, a no perder el juego, a no perder el control. En esto nos han jugado muy mala pasada, ¿sabes? Dime, David. Algo que quería agregarte ahí es que esto un problema antológico de Leonardo Spinazzola, que sí, lo vimos deslumbrar a media Europa y al mundo entero que vio esa Euro con Italia en otro contexto, pero que este es un problema habitual de Spinazzola. Y en este caso va mejorando, porque hay que decir que va mejorando con respecto a la temporada pasada, pero que las malas, la toma de decisiones de Spina siempre ha sido baja, mala, por decirlo de alguna manera, y en este caso, cuando juegas con Mourinho algunas veces, si no estás muy arriba en el campo, pierdes la pelota en la mitad del campo y entiendo lo que dices, que pueda terminar en una jugada que propicie al equipo rival. Antes con Fonseca lo recuerdo que llegaba mucho más arriba porque era un equipo más ofensivo y tal, pero cuando llegaba arriba igual siempre decidía mal, o sea, que es un problema ontológico de Spina. Sí, pero sin embargo, aún así es preferible tener a Spinazzola porque es eminentemente un jugador desequilibrado en su faceta ofensiva-defensiva, y cuando lo ves aparecer, e incluso estar en algunas ocasiones en el campo rival, sí que tiene su sentido que juegue, pero en esa fase incipiente de construcción del juego, Spinazzola acaba siendo más un problema que una solución. Hay que entender que también venimos nosotros de donde venimos, y aquí hay dos jugadores que hemos tenido la fortuna de disfrutar, pero que nos juegan una mala pasada a día de hoy, que son Francesco Totti y Daniele De Rossi. Seguro que cuando te voy a contar una situación te va a venir a la mente, porque los dos lo hacían, tenían ese recurso, pero ellos eran muy buenos haciendo lo que era recibir un balón del defensa o del lateral y sin girar el cuerpo, sin colocar el cuerpo debidamente, eran capaces de cruzar un balón y meter un balón en profundidad a la espalda de la defensa rival, y lo hacían con mucha precisión. Pero esto eran dos jugadores superdotados y que lo hacían todos los partidos prácticamente, pero era un recurso puntual. Ahora esto de vez en cuando lo hace Cristante también, pero nosotros no jugamos con la misma precisión porque no tenemos a un Totti, no tenemos a un De Rossi. Y si tú antes decías
la Roma ahora domina más los encuentros, hay que tener claro que si no eres preciso en el pase, no dominas los encuentros. En absoluto. Entonces, existe un abuso del juego largo que nos lleva a descoser el equipo. Porque estiras el equipo. Alguien va por ese balón en largo, se toman muchos metros y con las pérdidas que tú tienes de balón, porque rifas el balón, estar tan estirado es un problema bastante grave. Sin duda, Santi, esto es algo que hemos venido comentando a lo largo del tiempo. Esperemos que se pueda limar. O sea, hay cuestiones de trabajo diario que van a ir mejorando y que esperemos que vayan mejorando porque se nos vienen partidos muy importantes. Sobre esto vamos a seguir hablando más adelante, Santi. Vamos a una pausa, enseguida volvemos para seguir hablando de esto y muchísimo más, y ya sobre todo centrarnos un poco también, partiendo de esta conversación con Santi, del 11 que podemos ver este jueves ante el Slavia de Praga en la tercera fecha de la Europa League. Así que vamos a una pausa, enseguida. Y ya estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, episodio número 212 de este programa donde siempre hablamos de la Roma, donde nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de podcasting, incluso estamos en YouTube, estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar en nuestra web donde también se publica semanalmente nuestro podcast y ahí también lo pueden reproducir directamente desde nuestra web. Ahora vamos a centrarnos, Santi, un poquito en el partido contra la Slavia de Praga y partiendo de estas situaciones, entiendo que José Mourinho va a hacer algunas variaciones de cara al partido, algunas forzadas, otras no tanto, de cara al partido contra los checos y pienso sobre todo en Ndicka, que muy probablemente este miércoles tengamos la certeza clara o no de si va a jugar de titular ante los checos, pero está la condicionante del partido contra el Inter del próximo domingo, donde viene recuperando a Smalling, que recién este martes y después del día de descanso que otorgó José Mourinho el lunes, fue día libre para los jugadores, no se entrenó, ha sido el segundo entrenamiento para Chris Smalling. Se van a venir variaciones en defensa, hablando de esto de identidad y de seguridad defensiva, que si la Roma logra recuperar un poco de la que hemos visto en el pasado y ajustar algunas piezas, quizás podamos ver una mejor versión del equipo de cara a lo que se viene. Llorente muy probablemente sea titular. ¿Cómo recompone el equipo José Mourinho ante sus fuerzas? Ndicka, yo al menos no lo forzaría, porque el rival que se viene, de hecho, en el momento en que estamos grabando este episodio, ha ganado el Inter 2-1, goles de Hakan Calhanoglu y Alexis Sánchez al Red Bull Salzburgo, un rival que enfrentamos la temporada pasada en Champions, y ya desde mañana comenzarán a preparar el partido contra la Roma del próximo fin de semana, Santi. Bueno, es difícil porque los recursos que ahora tienes a tu disposición tampoco están en las mejores condiciones. Recién llegado de una lesión, Llorente quizás no le beneficie tener un partido completo y de cierta exigencia, ¿no? De la misma situación estaríamos con Smalling cuando se llegue a reincorporar totalmente a los partidos. Necesitará cierto ritmo y en el mejor de los casos, si se incorpora contra el Inter, es una piedra de toque muy muy importante para volver después de semanas de lesión, tener el nivel de exigencia en ese tipo de partidos como representa el del Inter o el del Slavia, que es un partido muy importante para nosotros porque lo hemos dicho ya en diferentes ocasiones, lo dije en el cierre del último programa del postpartido contra el Monza. Es una situación en la que nos jugamos el tener 2 partidos más o no en la competición europea, respecto a esos 16avos de final a los que nos iríamos si quedamos segundos este año también. Yo quiero pensar que nos pueden ir bien las cosas como para repartir los minutos entre Ndicka y Llorente, y que los otros 2 puestos de la defensa vayan a ser para Cristante y para Mancini.
Sí, porque de no estar Ndicka hay un problema grave y ya tendrías que forzar la máquina de uno de los dos jugadores que está volviendo. No sé Smalling cuántos minutos pueda tener, muy probablemente 20 o 30. Decía propio José Mourinho en mesa de prensa que la lesión de Smalling, y él lo explicó sin ser un especialista, y nosotros tratamos de explicar también, compaginando un poco las noticias que salieron en los últimos días, una lesión que produce una lesión en los tendones, y esto va del umbral del dolor que pueda soportar Smalling, y que esto vaya pasando con la desinformación, con el tiempo, con el tratamiento, que se le va poniendo en Trigoria, y yo creo que forzar mucho la máquina también podría ser contraproducente. Esperemos que Ndicka esté bien, fue solo un golpe fuerte, lo que le llevó a pedir el cambio contra Monza, y esperemos que esté bien y pueda jugar, porque si no vamos a tener problemas. Los otros cambios, Santi, ya comentábamos, Villar muy probablemente sea titular en el arco, y en las bandas habrá que ver si sigue estas rotaciones que ha efectuado Mourinho de vez en cuando. A mí me gustó cómo entró Christensen al campo, lo hizo también bien contra el Cagliari, antes de irnos al por la fecha FIFA. Christensen o Celik, estuvo Ricky Castro también en el partido contra Monza, que no lo hizo mal, llegó a su partido número 100 con la Roma en Serie A. Zalewski, que al final es quien tiene ese último centro, que de hecho cabecea a Christensen al medio para que al final termine en el gol del Shaarawy. ¿Ves a Zalewski y Christensen como los favoritos para la banda contra el Slavia Praga? Yo continuaría con Karsdorp y Spinazzola de titulares. Y lo haría porque creo que les está sentando bien tanto a Zalewski como a Christensen salir desde el banquillo. Les resta cierta presión, entran con una situación muy diferente al terreno de juego, y hago sobre todo referencia al polaco por la situación personal y de rendimiento individual que viene viviendo, no en los últimos días a raíz de las acusaciones que recibió a título individual, sino a nivel deportivo en lo que va de temporada y final de la anterior. Tú lo comentabas hace un par de programas, decidió juntamente con el seleccionador polaco el disputar sus partidos internacionales con la selección sub-21, y creo que esto debería ir a la misma línea, es decir, minutos de responsabilidad para Spinazzola, pero en el momento en el que necesitas agitar, que el partido ya está roto, que el rival ya está algo más cansado, tienes la oportunidad de tener aquí un cierto revulsivo y que él sea capaz de encontrar su momento actual en esta situación, por lo cual yo ahora mismo apostaría por la continuidad de los carrileros en la misma dinámica que vimos contra el Monza. Karsdorp a la derecha, Spinazzola a la izquierda y Zalewski y Christensen de revulsivos desde el banquillo. Las otras dudas están, Santi, en el medio del campo, donde también hay pocos efectivos. Muy probablemente veamos a Ward otra vez. A mí me gustaría ver a Bowie de inicio. A mí no me ha gustado nada Ward, no me gustó nada su partido contra el Monza, y ni me gustó cómo Viñato lo agitó cada vez que le encaraba, lo superaba. Su partido sin balón, como ya había dicho José Mourinho, tiene que mejorar esto porque al final resta más de lo que suma. Ahora mismo es la nota más discordante, lo comentaba en el análisis postpartido. El único pero que le podía poner al equipo de cuestión individual era el del argelino. Sigue siendo un jugador más parecido a lo que veíamos en el Lyon, un jugador muy muy irregular, tremendamente irregular, de una calidad técnica superior, superlativa para su regularidad, pero que bueno, que tenemos la mala suerte o la mala fortuna de estar disfrutando ahora mismo en la Roma, y digo disfrutando porque es donde está jugando y es donde lo podemos ver. El otro día, las condiciones que tenía en el segundo tiempo contra el Monza, jugando con un jugador menos y disfrutando de mayores espacios por dentro, sin Dybala y sin Pellegrini, era él quien debía coger el testigo y la responsabilidad de conducir el juego ofensivo del equipo, porque tiene la capacidad técnica de mejorar las jugadas, y hay que exigirle esto a Ward, y si no es capaz de darlo, pues habrá que darle puerta y habrá que buscar un sustituto. Mourinho lo comentaba, trataba de ejecutar con Aguar lo que él denominó link, en el sentido de unir el centro de la defensa y el centro del campo con la parcela ofensiva del equipo, algo que hace con Dybala y con Pellegrini, que trató de hacerlo con Aguar y con Aguar no lo consiguió. Creo que estamos lejos de conseguirlo, pero yo seguiré insistiendo. Es que prácticamente yo te diría, David, que para mí el 11 sería el mismo y le daría continuidad, para bien y para mal,
para dar últimas oportunidades como el caso de Aguar o penúltimas oportunidades y para reforzar ciertos roles que creo que en el momento que estamos de temporada nos vienen bien a nivel individual. Yo aquí sí no estoy de acuerdo contigo porque no me gustaría volver a ver a Aguar. De hecho, tengo muchas ganas de ver a Pagano, que es un chico que me parece que en este rol pudiera encajar muy bien. Quisiera verlo. Pero es tú, muy difícil. ¿tú, David, pondrías a Pagano y a Bove de titulares ante el Slavia de Praga jugándote el primer puesto de Europa League? Ese es el punto, que es muy complicado porque tú decías antes que estamos buscando, sobre todo, eliminar esos dos partidos que vivimos la temporada pasada, que es el playoff contra los equipos que vienen de Champions, pero una victoria también contra el Slavia de Praga es ir más tranquilo al partido de visita en República Checa, que con un empate prácticamente los últimos dos partidos de la fase de grupo te dejan descansar y rotar en un momento de apogeo complicado de la temporada. A lo mejor yo me lo jugara teniendo en cuenta de que estaba en casa, en el Olímpico, de que puede hacer un cambio rápido, pero tampoco es que hay mucho más, porque no hay mucho más en el medio del campo para elegir. La otra quizás, no sé si tú lo veas, un cambio de módulo, habrá que ver cómo lo ve José Mourinho, jugar con dos en el medio campo y tres atacantes entrando al Shaarawy, me parece que eso desajustaría bastante el equipo, usando al Shaarawy en posición ofensiva junto con Belotti y Lukaku, porque Lukaku va a jugar, estamos seguros de que va a ser titular, salvo pase algo, que esperemos que no. Y la otra es que Belotti también puede ser la alternativa, el Shaarawy puede ser la alternativa a Belotti, que sean el Shaarawy y Lukaku los que jueguen arriba. Yo insisto en que le daría continuidad por la importancia del encuentro y por reforzar los roles. También entró muy bien en Azmoun al partido contra el Monza. El Shaarawy también estuvo bastante acertado. Evidentemente el gol pone aquí una burbuja a lo que fue su partido, porque creo que el de Azmoun sí que llegó a conectar muchísimo mejor con Lukaku y para lo que el partido requería y necesitaba la Roma en ese momento, ¿no? Entonces, el ir teniendo jugadores conectados desde el banquillo es muy importante y muchas veces esa conexión, cuando los pones de titulares, se acaba diluyendo, se acaba incluso perdiendo. El impacto que logran tener en los partidos es bastante inferior. Un cambio en el modelo de juego, en la idea del juego, David, yo no la contemplaría. Yo sigo creyendo que vamos a ir con tres centrales para protegernos mejor, con dos carrileros que intenten tener más vuelo del que están teniendo. Lo vimos contra el Cagliari, 20º clasificado de la Serie A, por eso lo pudimos ver claramente allí. Es decir, existe una voluntad de que la Roma esté jugando así, pero cuando nos estamos enfrentando a rivales mucho más trabajados, más ordenados, incluso más dinámicos, como es el caso del Monza, y que probablemente nos encontremos ante el Slavia de Praga, estamos sufriendo porque no conseguimos darle vuelo a nuestros carrileros, ¿vale? Por diferentes motivos. Pero al no conseguir esto, nos estamos encallando muchísimo más en una cuestión ofensiva, en una faceta ofensiva donde nos debería ayudar, por ejemplo, Aguar, o deberemos requerir de jugadores de mayor experiencia que la de Pagano. El que jugadores de la delantera como el Shaarawy acaben flotando, acaben cayendo y fluyendo en esa zona del campo, para mí es mucho más difícil de ver, por lo que entiendo que habrá una línea continuista. Tanto Lukaku como Belotti se están entendiendo bastante bien. No acaban de sacar el jugo que todos querríamos y nos gustaría a nivel de goles, pero sí que se están entendiendo bastante bien cuando uno estira y cuando otro fija. Y en esto, pues cuanto más continuidad tenga, hay que pensar que mayores frutos van a obtener en este aspecto. Hay una situación del juego, David, que creo que es muy importante, que cada vez la Roma esté más mecanizada. Si los que nos escuchan vieron el partido o escucharon el programa de Planeta Roma anterior en el que yo hice el análisis post partido contra el Monza, hay una jugada que la Roma repitió de forma exagerada, sobre todo en el primer tiempo, 11 contra 11, en el que el Monza trataba de cerrar mucho los espacios interiores y las líneas de pase sobre
sobre Paredes. Entonces el hombre libre siempre era Ndicka. Esto significa que la Roma le hacía llegar con facilidad y estaba muy bien detectar dónde tú tienes el hombre libre. Pero cuando llegaban a Ndicka, por falta, creo yo, de decisión y atrevimiento del jugador costamarfileño a la hora de tomar la decisión rápida y por falta de oportunidades también, es decir, que vengan jugadores a recibir, no conseguíamos profundizar y acabamos con balones a Spinazzola en un 1 contra 1 a mitad del campo y balones perdidos. Y en ese atasco que se produjo, en el partido contra el Monza, necesitábamos meter de cara al pivote. Tenemos un pivote que, como he dicho antes, un registra, el Leandro Paredes, que con balón ahora mismo está disfrutando de un mejor momento probablemente de los últimos 2 o 3 temporadas. No lo seguía cada fin de semana, pero ni en el PSG ni en la Juventus yo le vi tan lúcido con balón como lo hemos visto en las últimas semanas con la Roma, con lo cual hay que aprovecharlo y para eso necesitamos tenerlo de cara. Si tenemos un jugador rival, y esto probablemente el Slavia de Praga lo vaya a hacer también, si tenemos a un rival tapando la línea de pase de Mancini o de Ndicka a Paredes, lo que tenemos que hacer es conseguir jugarlo como tercer hombre. Es decir, que la recepción que aparezca por dentro de Belotti o Lukaku sea la adecuada en el momento adecuado para, recibiendo de cara de Ndicka, él pueda dejar de cara, que esto es lo importante, a Paredes. Porque Paredes no puede recibir de Ndicka, pero sí que puede recibir a la espalda de ese defensor viniendo el balón de Belotti o de Lukaku. No sé si me explico, y si no me explico me lo dices, pero al final el objetivo de ese tercer hombre es resolver una situación de presión del rival para que tú avances con control y siempre de cara, conseguir meter a ese regista de cara. Y esa situación creo que la Roma la tiene que tener mucho más mecanizada de lo que la tiene a día de hoy. Lo que hablamos muchas veces de automatismos, ¿verdad, David? Pues a esto me refiero, a tener una situación que a ti te permita superar esas presiones, ¿no? Como decía Santi, es muy importante crear automatismo y por eso insiste nuestro querido Santi Boys en la posibilidad de que José Mourinho repita 11 para crear estos automatismos también de cara a un partido que va a servir de prueba, que se hace el examen importante de este mes de la Roma, es contra el Inter de Simone Inzaghi en San Siro el próximo domingo, donde no va a estar el propio José y donde se le espera una cálida bienvenida, entre comillas, a Romelu Lukaku con los ultras del Inter que llevan días calentando cara a cara entre Lukaku y su ex equipo. Santi, mirando la tabla, vemos al Slavia de Praga en este grupo con pleno de puntos, al igual que la Roma, con 8 goles a favor y ninguno en contra. ¿Qué peligro real puede...? O sea, intentamos buscar alguna opinión fiable, alguien que siga la liga, o que siga el Slavia de Praga, al menos en Europa, no podemos encontrar a nadie, y hemos hecho algunas investigaciones, algunos números, que es lo que vemos, que es un rival que al menos en Europa va sacando resultados. Tampoco es que tenga mucha exigencia en la liga doméstica, Santi. Sí, la Liga de la República Checa al final está dominada de una forma muy, muy evidente por el Slavia Praga, por el Sparta de Praga, su vecino y archienemigo, el rival, los dos equipos más conocidos a nivel general, y un tercero que también nos puede sonar de competiciones europeas de los últimos años, como es el Victoria Pilsen, que ha ido salpicando la disputa de los dos grandes del fútbol checo en la consecución de los títulos ligueros de las últimas temporadas. Pero evidentemente el Slavia de Praga, junto con el Sparta, es uno de los equipos mayoritarios tanto en afición como en reputación, y por lo tanto también en su palmarés en la competición doméstica de la República Checa, que son los dos dominantes en ese sentido. Y a mí me parece muy importante la matización que has hecho, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Si en Europa ha marcado 8 goles en 2 partidos, que no son pocos, y ha recibido 0 goles, en la liga doméstica, yendo solo 2 puntos por detrás de su rival, el Sparta de Praga, en la clasificación, siendo segundo clasificado, ha marcado 22 goles y ha recibido 7 tantos.
el mayor punto, la mayor virtud del Slavia Praga, es la defensa que nos podemos encontrar. Además, juega con 3 centrales, algo que para nosotros es muy reconocible, muy obvio, y con 2 carrileros. Eso sí, con balón se desplegan bastante mejor. Tienden a jugar con uno de esos 2 centrales pisando, de esos 3 centrales pisando mucho al costado derecho, por ejemplo, y empujando a sus carrileros muy, muy arriba, dándoles muchísimo vuelo, muchísima profundidad, porque lo que intentan es jugar en campo propio, generar espacios haciendo que el rival vaya a buscarlo, y con sus jugadores, sus delanteros, que todos o prácticamente todos superan el 1,85 m de altura, llegar con muchísima virulencia, llegar con muchísima fuerza al área rival desde el costado, ya sea en balones diagonales o en balones desde el costado puros y duros, porque estamos enfrente del rival más difícil de esta fase de grupos de la Europa League, que, como insisto, tiene la virtud defensiva como estandarte y que luego se despliega muy bien en ataque. Es cierto que la República Checa, el fútbol de la República Checa no es virtuoso ni en cuanto a combinado nacional ni en cuanto a competición doméstica en sí, en cuanto a liga, pero no hay que obviar que el Slavia Praga es uno de los habituales de los últimos años, tanto en Champions League como en Europa League, y por lo tanto tiene sus peligros. Pensaba hablarte un poco de la plantilla del Slavia Praga, pero realmente no hay... O sea, su fuerza está en el grupo, porque a nivel individual y de reconocimiento y cartel, solamente a mí me suenan 2 nombres. Uno es un defensor que pasó por la Sampdoria y el otro es Mick Van Buren, y su apellido me suena más por Armin Van Buren que por lo que ha hecho él en el fútbol. Así que no creo que o sea, repasar el plantel del Slavia a nivel individual sería un deporte de alto riesgo en este momento. Sí, probablemente son nombres muy desconocidos. Insisto en que es una plantilla bastante joven, de media edad, si no recuerdo mal, unos 25 años, pero son los jugadores veteranos los que le dan ese pozo más competitivo. El capitán Tomas Holes siendo uno de los centrales, con Lukas Masopust, los 2 checos, y el nigeriano Igo Ugbu son los centrales principales del equipo, los titulares, los más fiables y los que le dan ese cuajo, ¿no? a nivel defensivo. Luego el 11 está bastante asentado, y arriba, como te decía, también jugadores que tienen la capacidad de atacar el área muy bien. Como tú decías, Mick Van Buren, neerlandés, otra 30 de años. Si es que los jugadores veteranos son los que acaban jugando de titular, pese a que los suplentes son muy, muy, muy jóvenes y acaban, por lo tanto, haciéndonos creer que es un equipo muy joven, porque en plantilla lo es, pero son los veteranos los que le sacan las castañas del juego. Yo creo que va a ser un duelo físico muy importante. Ellos, a nivel de competición doméstica, este partido no les cae mal. Vienen de enlazar bastantes partidos ganados, en este sentido, juntando el del Sheriff Tiraspol, al que le metieron 6 goles, un 6-0 jugando como locales. Llevan 3 seguidos, pero es que luego han empatado en competición liguera, han perdido 0 partidos, han empatado 3, han ganado 9. Insisto, 22 goles a favor, 7 en contra. Es un muy, muy, muy buen registro, por mucho que sea la liga checa, y que en los próximos partidos ahora juegan contra el Bohemians, que es 8º clasificado, luego vuelven a jugar contra el Victoria Pilsen, que es un partido un poquito más complicado. El Victoria Pilsen, como decía, es otro de los habituales de competición doméstica, pero que ahora mismo en la tabla clasificatoria está a 8 puntos. Está el 4º clasificado, con lo que pueden tener un respiro, y luego recibirán a la Roma en Praga, en el Fortuna Arena. Con lo cual, yo creo que es un calendario bastante más amable que el que nosotros tenemos luego yendo a Milán a visitar al Inter, pero va a ser un partido muy duro. Creo que hay que aprovechar mucho la localía, la condición de localía. Podemos sacar un resultado bastante diferente al que nos podemos encontrar o cosechar como visitantes en Praga. Sí, Praga siempre estos viajes siempre son bastante complicados, y decías Bohemian y recuerdo que por ahí pasó Patrick Schick, y Patrick Schick es el equipo rival del Slavia, del Sparta, así que por lo menos si perdemos no vamos a tener que aguantar con
los comentarios de Patrici o algo así. Nada, es una broma. Esperemos que todo salga muy bien. Santi, vamos a una pausa y luego volvemos para hablar un poquito de los jugadores que están a préstamo y de lo que han hecho en los últimos tiempos. Así que vamos a una pausa para rápido ir terminando este episodio número 212 de Planeta Roma Podcast. Así que vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Y ya retornamos aquí a Planeta Roma Podcast, episodio número 212. Estamos grabando este episodio el 24 de octubre, a unas horas solamente del importante partido contra Slavia de Praga en Europa, que puede determinar mucho en cuanto a las aspiraciones europeas de la Roma, sobre todo a evitar esa fase de playoff que nos complicó mucho la temporada pasada a nivel de minutos jugados, de viajes y de rivales. Y también en cuanto a la gestión de los minutos de los jugadores de cara al final de la fase de grupos, teniendo en cuenta que los últimos 2 partidos, si se gana este partido, los últimos 2-3 partidos, se puede gestionar mejor cierta cantidad de minutos de algunos jugadores y sobre todo en defensa, que como hemos venido hablando en este episodio, estamos tocados también en medio. No está Dybala, no está Pellegrini, no está Renato Sánchez, en fin. Y ya... Dicho esto, vamos a hablar un poquito, como habíamos comentado al inicio, Santi, de los jugadores que han estado a préstamo, porque en los últimos días he visto estas cuentas mouriñistas que hablan de Solbakken, que 0 minutos, que criticaban a Mourinho porque no le daban minutos, ¿sabes? Siempre se polariza mucho estos temas. Chomurov, que este fin de semana creo que asistió en uno de los goles del Cagliari en el empate con la Salernitana de Filippo Inzaghi, nuevo entrenador del equipo de Saler, tomando el relevo de Paulo Sousa. Y también por ahí estaba Matías Viña, que el Sassuolo cae ante el Lazio este fin de semana. Y mencionaba un nombre cuando preparábamos el programa, decía Davide Mastrantonio, que a veces me preguntan mucho por él, porque es un chico que en las inferiores de Romanistas, arquero de posición, destacó muchísimo. De hecho, le sacó el puesto en su momento al actual tercer arquero de la Roma, que es Pietro Boer. Luego se fue a préstamo, lleva 2 temporadas en préstamo, pero ha seguido circulando, sobre todo en las selecciones italianas inferiores, contando con minutos y esperemos que pueda seguir progresando, Santi. Sí, es el caso de este joven de 19 años, 1,89 m de altura, guardameta, que ahora mismo está cedido en el Monterossi de la Serie C, en el grupo C de la Serie C. Como tú antes también comentabas, estuvo cedido a la Triestina la temporada pasada. Este año en el Monterossi lleva 7 partidos, porque en 2 de ellos, 2 de la temporada no ha sido convocado. En los 7 que ha sido convocado ha jugado como titular y el partido obviamente completo. Eso sí, estamos hablando del 20º clasificado, es decir, el último en el grupo C de la tercera categoría italiana, con 16 goles recibidos en los partidos que ha jugado Mastrantonio como titular, 2,3 por partido. Ese sería el registro del jugador que tenemos cedido a una categoría de menor nivel. Evidentemente está teniendo trabajo David. Muchas veces quizás los goles los que encajen no sean ni siquiera su culpa, pero bueno, estamos hablando de un equipo que es colero en su categoría. Chomu, ¿cómo le está yendo a Eldor? Te voy a dar otro antes, David, del que ni siquiera te vas a acordar, probablemente, como ese Ibrahima Darboe. Hay que decir que varios de estos jugadores tienen unas cláusulas de obligación de compra ligadas a unas condiciones normalmente fáciles de cumplir para que no se pueda dar, pero mientras estén bajo el yugo contractual de la Roma, pues quizás debemos echarles un vistazo. El caso del jugador gambiano, de Ibrahima Darboe, de 22 años, jugador centrocampista, está cedido al LASK Linz de Austria, que es en estos momentos el tercer clasificado y probablemente sea de los 5 cedidos que tiene la Roma en este instante,
el más frío de todos ellos, voy a decir, porque de los 15 partidos oficiales que ha jugado el Last Link en esta temporada, se ha perdido 10 por lesión. Solo ha sido titular en uno de los partidos que ha tenido unos pocos minutos en Europa League, incluso contra el Liverpool, pero por ahora el paso del joven gambiano por el equipo austriaco está siendo bastante testimonial, por no decir fracaso. Sí, hay que recordar que Brima el verano antepasado sufrió una lesión de ligamentos durante la pretemporada de la Roma. Luego estuvo bastante tiempo fuera hasta que se reincorporó en febrero-marzo al primer equipo y luego terminó este verano saliendo a préstamo al LASK, que es un equipo que, si no lo tienen identificado, está en el grupo del Liverpool en esta Europa League. Y es una pena porque Brima en los últimos tiempos de Fonseca mostró cosas interesantes. Sobre todo recuerdo aquel Manchester United-Roma en aquella eliminatoria donde vio bastantes minutos de Brima y mostró cosas interesantes, lo que luego perdió ese tiempo de juego con José Mourinho por razones obvias y claras, y luego la lesión ha terminado pasándole factura a Santi. Sí, y como en el caso de Mastantonio, son dos jugadores que tienen contrato con la Roma hasta 2026. ¿Vale? Es decir, que a final de esta temporada aún les restarían 2 temporadas con contrato de primer equipo en ambos casos, sí. O sea, los 19 y a los 22 años que tienen, y que es algo a tener en cuenta, y que yo creo que todo va encaminado, destinado a que los jugadores acaben saliendo de forma definitiva del equipo. Sí, Brima recuerdo la renovación de Darboe, creo que fue Darboe, Zalewski y Wowe en su momento, y los tres fueron, la renovación de los tres, o sea, con este auge de que el equipo y el club valora mucho las categorías inferiores, fueron presentadas con un video que creo que está en el canal de YouTube del club. Fue presentado cerca de la zona donde se pretende construir el nuevo estadio de la Roma en la zona de Pietralata. Así que fue muy bonito que en su momento, cuando apuntaban los tres a mucho más, hoy 2 de ellos, que ya es bastante, están teniendo dinámica de primer equipo. Zalewski es internacional con Polonia, lo es Eduardo Boy con la selección italiana sub-21. De hecho, en la fecha FIFA estuvo involucrado con la selección sub-21 italiana y terminó dando un pase de gol para la victoria ante Noruega. ¿Quién es el próximo en la lista, Santi? Pues el próximo en la lista es Ola Solbakken, en Olympiacos, griego, primer clasificado de la Superliga griega. En los 8 partidos que ha disputado el equipo del Pireo desde la llegada del noruego, ha jugado tan solo en 4. 2 de ellos de titular en Liga y otros 2 en Europa League como suplente. Minutos bastante residuales para el noruego, que ahora mismo pues no está disfrutando de mucha confianza tampoco en Grecia. Sí, un jugador que realmente apuntaba más, no se ha adaptado, aunque sí ha seguido, o sea, en la fecha FIFA, si no estoy mal, tuvo bastantes minutos con Noruega. De hecho, creo que uno de los partidos juega de titular, el otro creo que fue propiamente contra España, Santi, no sé si vio minutos contra España, pero el anterior a España sí sé que fue titular y vio minutos. El amigo de Erling Haaland, que lo más común que tiene con Erling Haaland en este momento es su amistad. Así que el próximo en la lista... Pues el próximo en la lista es el uzbeco Eldor Shomurodov, que tú antes mencionabas, con contrato en la Roma hasta 2026 también, pero cedido en el Cagliari con opción de compra. Pudimos verle unos minutos en el partido reciente disputado en el Unipol Arena de Cerdeña, de Cagliari. Y la realidad es que el Shomurodov juega en el Cagliari, 20º clasificado, último en la Serie A. Ha disputado minutos en el 100% de los partidos desde que ha llegado al conjunto sardo, 9 de Serie A y 1 de Copa. Ha dado una asistencia, pero de esos 10 partidos que ha jugado, ninguno de ellos ha sido como titular. E incluso
en muchos ha tenido un bagaje de minutos bastante pobre. Contra la Roma jugó muy poco, sin ir muy lejos, apenas un cuarto de hora. En el último partido, donde dio esa asistencia, como antes mencionabas, contra la Salernitana, jugó tan solo 6 minutos, y lo habitual es verle en torno a esos minutajes: 30 minutos, 45 minutos saliendo desde el banquillo en la segunda parte, 5 minutos solo contra el Inter, 29 contra el Torino en la primera jornada. La jornada o el partido contra el que más minutos ha disputado ha sido contra el Atalanta en la jornada número 5 del campeonato, el día 24 del 9, ahora mismo, hace ya un mes, 78 minutos. Ese es el bagaje en cuanto a minutos y rendimiento de un Eldor Shomurodov, que parece que aún no acaba de romper el cascarón con el equipo sardo y tener la confianza plena de Claudio Ranieri. Petición expresa, de hecho, de Claudio Ranieri, se habló mucho de eso en su momento. Está siendo un recurso para don Claudio, pero evidentemente no termina de convencer. Y cuando vuelva a la Padula y Pavoletti, pues probablemente vean muchos menos minutos. De hecho, se habló en los últimos días una nota que publicamos también en nuestra web, que incluso podría volver de una manera estable. Pavoletti y la Padula podría incluso romperse el préstamo del Shomurodov, lo que yo creo bastante difícil, sobre todo teniendo en cuenta las continuas lesiones, sobre todo de Pavoletti, que en su momento fue uno de los mejores goleadores de Europa de cabeza, y hoy fue quien le dio el ascenso al equipo sardo con ese gol ante el Bari en el descuento, una cosa súper épica, uno de los momentos más épicos del calcio de los últimos años. Partido 0-0, llovía enormemente en San Nicola, y ese gol de Pavoletti destapó la locura del conjunto del Cagliari para lograr el ascenso. Y el último en la lista, mi estimado Santi. Pues Matías Viña, el uruguayo de 25 años, que es no solo el que mayor rendimiento y minutos está disfrutando de todos los cedidos que hemos repasado, sino también el que ostenta ahora mismo entre todos ellos el mayor valor de mercado, que es algo que para la Roma es muy interesante y también tenemos que tener presente. Como el resto, hasta 2026 tiene contrato con la Roma. Creo que de todos los que he comentado, tan solo Solbakken se alarga un poquito más hasta el 27, pero el resto acaban en 2026 sus contratos con la Roma. Ahora mismo Matías Viña en el Sassuolo, 13º clasificado en la Serie A, ha jugado el 100% de los partidos, las 9 jornadas de Serie A y el partido de la primera ronda de Copa en la que entran los equipos de Serie A. En todos ellos ha jugado de lateral izquierdo, salvo contra la Juventus, que jugó de lateral derecho. Ha dado 3 asistencias, y la única nota discordante, la única nota negativa que tenemos que mencionar sobre el transcurso de Matías Viña con la casaca Nero Verdi es que de los 10 partidos, solo 3 los ha completado en su totalidad. En el resto ha sido sustituido habitualmente sobre el minuto 60, o incluso disputando solo una parte y dándole entrada a un suplente, a un jugador de relevo de banquillo en el segundo tiempo, en el descanso, digamos, desde el vestuario. Así que con este repaso vamos llegando al final. Santi, ¿se te queda alguno por ahí, algo que mencionar, algo que agregar en este episodio poco más de una hora, donde hemos estado haciendo un grandísimo repaso por toda la actualidad de la Roma? Hablamos un poquito del partido del Monza, hablamos del partido de Europa League, hablamos de los jugadores a préstamo, de Mourinho, de táctica, de todo hemos hablado, así que es un programa súper recomendable para que recomienden también a sus amigos, y siempre recuerden suscribirse, dar like, compartir. Si quieren ser Patreon de Planeta Roma, que no es más que un suscriptor de pago, recuerden patreon.com/Planeta Roma. Ahí encontrarán la forma de suscribirse y de pago, de que va desde $1 hasta los $3. También pueden descargarse la app para formar parte también de nuestro grupo exclusivo de Patreon, donde siempre estamos hablando muchísimo, conversando, debatiendo, analizando, en fin. Ya saben, está la mesa súper servida, Santi. Sí, yo lo único que añadiría, David, es que estamos tremendamente agradecidos a todos los que le dan un like, a todos los que suscriben o comparten el podcast. Para nosotros es muy importante porque nos permite llegar a más gente y, por lo tanto, pues vernos más recompensados a nivel de satisfacción del tiempo que le dedicamos al proyecto, que en tu caso no es poco, también con la web de planetaroma.net. Y agradecer, como siempre digo y como siempre hago, por ejemplo, a Trompo, que es uno de los habituales, dejándonos sus
sus felicitaciones o su enhorabuena en iVoox, que es donde yo consumo los podcasts y donde se puede dejar también, aparte del like, un comentario. También miro los comentarios que nos dejan en YouTube, y muy muy agradecido a ellos, y animar a que la gente, por ejemplo, si les ha gustado el repaso que hemos hecho de los cedidos, que nos digan si lo quieren de forma mensual, trimestral, si les ha parecido interesante o no, y sugerencias de temas que les guste que tratemos. Yo tengo que decir que tenemos pendiente por lo tanto, una deuda con nuestra audiencia, que es un capítulo de Planeta Roma dedicado a una parte más histórico-social, como yo mencionaba, y como también algunos de nuestros oyentes nos decían que tenían ganas de escuchar, pero por motivos personales tuve que aplazar su grabación en esta semana pasada, y lo vamos a retomar en cuanto podamos, porque ya lo tenemos preparado, ya lo tenemos todo organizado y solo nos falta grabarlo, así que esperemos tenerlo cuanto antes, pedir disculpas en ese aspecto y animar, como he dicho, a todos aquellos que nos quieran dejar un like, compartir el podcast y dejarnos sus comentarios en Twitter o en la plataforma de podcast que ellos utilicen. Y ya vamos cerrando este episodio número 212 de Planeta Roma Podcast, y no sin antes hacerlo con una dinámica que cada vez que podamos lo hacemos. Santi, ante el Monza, gol del Shaarawy, 10º anotador diferente de la Roma en lo que va esta temporada en Serie A. Han anotado mucho, una cooperativa del gol. Y te pregunto, resultados y anotadores para el partido contra el Sporting Braga el próximo jueves. Sporting Braga no, estás mirando el Real Madrid. El Slavia Braga. Slavia Braga, el juego de palabras y también enfrentamos al Braga par de veces en los últimos tiempos en Europa. Y tiene un estadio muy bonito. Sí, cierto. Resultado 2-1 para la Roma, goles de Lukaku y Bobe. Sí, me gusta ese resultado, sobre todo porque anota Bobe. Yo me voy a lanzar a la piscina. 3-0. Madre mía. Goles de Lukaku, de Ricky. Goles de Lukaku, de Ricky. Acabas de decir Mancini. Y de Mancini, vamos, claro. Te estás tirando un triple antológico. Sí. Pues bueno, esto es un pequeño juego que hacemos. Dejen ustedes sus comentarios cuál cree que sea el resultado, quiénes serán los anotadores, así que los esperamos, los leemos y los estaremos comentando por acá en los próximos días. Vamos a tratar de hacer una buena previa de ese Inter-Roma, que es un partido que se está calentando mucho por lo que va a suceder, sobre todo fuera de el campo. Así que nada, gracias por escucharnos. Si ya han llegado hasta aquí, recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.